tanto, dice respetar leyes como la ley de amnistía, pero esa ley de amnistía no es aplicable a los crímenes internacionales. Un elemento también de contradicción evidente es que con todo este juego jurídico, al final lo que ha ocurrido y lo que hemos podido constatar en amnistía es que los casos que estaban por el juez Garzón y fueron diseminados por todo el Estado, han quedado en la absoluta impunidad. En la absoluta impunidad. Por tanto, ¿qué contradicción hay? ¿Qué contradicción tan evidente? Una impunidad de hueso para los crímenes cometidos contra miles de personas con el llamado respeto a las víctimas. En un tribunal se espera el respeto a las víctimas cuando aplica la ley internacional. Y eso es lo que se espera del respeto de un tribunal hacia sus víctimas. Otra contradicción más. En este país, la contradicción absoluta. Nosotros conocemos una buena parte y hemos estado en todos los procesos de unos 20 países que en los últimos 25 o 30 años han pasado de dictadura a democracia o de conflicto armado a paz. Hemos estado en todos. Estela de Carlotto os podrá contar el caso argentino más en detalle, pero todos de forma imperfecta, a veces limitada, a veces injustamente en algunos casos. Pero todos ellos, de alguna manera, han enfocado verdad, justicia y reparación. Por tanto, la contradicción es que de España, con el resto, una buena parte del resto del mundo, desde Sierra Leona a Argentina, desde la Alemania nazi hasta la discriminación de aborígenes en Australia, en los años 14, 15 y 16 del siglo XX. Todos ellos, de alguna manera, han buscado verdad oficial. Insisto que con diferentes grados y de forma imperfecta, pero lo han hecho. Otra contradicción más. Las autoridades españolas se han comprometido a respetar sus obligaciones internacionales. Han firmado decenas de tratados internacionales que les exige la verdad, la justicia y la reparación. Y de hecho, han intentado aplicar este derecho a la verdad, la justicia y la reparación con otras víctimas, pero no con las víctimas de crímenes internacionales sobre el franquismo y la guerra civil. En estos casos, lo que han buscado con las víctimas del franquismo y la guerra civil es aplicar medidas administrativas basadas en una supuesta piedad mientras se les hurta el derecho internacional. Yo no conozco a ningún otro país en el mundo que delegue la exhumación de fosas a los familiares de las propias víctimas. Yo no conozco ninguno. Por lo tanto, vivimos en el país de la contradicción absoluta en este tema. Y quiero también reflejar algunos de los que me parecen algunas salidas y una razón final de por qué hay que continuar. Si algo hemos aprendido los que trabajamos sobre derechos humanos desde hace muchísimo tiempo, es que trabajar sobre derechos humanos uno nunca llega a Ítaca, a ese lugar donde se respetan los derechos humanos. Nunca. Hay retrocesos y avances. Hoy, por ejemplo, vimos avances en materia de pena de muerte, pero sin embargo hay países que están volviendo. Hemos vivido avances importantes. Durante 50 años no hubo ninguna persecución en justicia internacional desde Nuremberg hasta que cayó el muro de Berlín. Y en los últimos 25 años hemos visto cómo ha avanzado la justicia internacional. Por lo tanto, la lucha por los derechos humanos requiere tiempo, constancia y mucha paciencia, y ustedes más que nadie lo conocen, porque hay avances y retrocesos. Desde este punto de vista, en nuestra opinión, hay primero documentar e investigar todo el tiempo las contradicciones entre obligaciones y actuaciones
actuaciones de las autoridades en España sobre víctimas del franquismo en la guerra civil. O sea, tenemos que lograr que, documentando e investigando esto que ocurre, la sociedad española y a través de la sociedad española sus políticos se avergüencen de la denegación de verdad, justicia y reparación. En ese sentido necesitamos hacer un trabajo preciso sobre justicia universal. Y necesitamos poder mostrar cómo la justicia universal es una herramienta fundamental también para las víctimas del franquismo y la guerra civil. Creo que tenemos que mantener a la comunidad internacional de nuestro lado, como actualmente se está consiguiendo, no solo organizaciones como Amnistía, sino en el ámbito de Naciones Unidas. Creo que debemos lograr mantener el requerimiento y el recuerdo de las obligaciones internacionales del Estado. Tenemos que lograr que la propia sociedad española, y eso Joan Tardá un poco lo mostraba cuando decía el año 2004, siga o continúe o apoye más este trabajo por 4 razones. La primera, porque es de derecho, y tienen derecho a no solo a que se tomen medidas administrativistas, sino derecho a verdad, justicia y reparación como cualquier otra víctima y sus familiares también. Segundo, porque si perdemos esta batalla, por ejemplo, se va a aplicar también el mismo esquema de verdad, justicia y reparación a las víctimas en el País Vasco. Por ejemplo, también, ¿cómo va España a tener una política exterior comprometida mínimamente con los derechos humanos en algún momento de su historia con semejante déficit interior? Cuando se dirija a cualquier gobierno del mundo y le diga, ¿y ustedes qué han hecho dentro? ¿Qué han hecho dentro? Cuando vayan a El Salvador, sí, ¿y ustedes qué han hecho dentro? Y quizá la razón más importante es por el futuro. Esto es una lucha de futuro. ¿Cómo se explicarán los crímenes internacionales del franquismo? Primero, ¿se explicarán los crímenes internacionales del franquismo y guerra civil en las escuelas? Si se explican, ¿cómo se explicarán? ¿Qué pasará en los últimos 30, 40 años? La hija de mi hija, ¿qué estudiará en el colegio? Bueno, de esto depende nuestro trabajo y nuestra lucha. Quiero decirles desde aquí que, desde luego, en estos momentos de mayores dificultades o de mayores falta de posibilidades con el Estado, Amnistía Internacional está con ustedes y sus derechos.